continuando con el programa de nuestro Congreso del Sector Lácteo. Vamos a la siguiente conferencia que lleva de título Reposicionando los productos lácteos en tiempos de crisis. Creo que muy vinculado a muchas de las preguntas que surgieron de la primera ponencia. Esta es una plática que, digamos, es continuación de una que ya nos habían presentado hace algunos meses, aunque si bien independientes es la primera vez que nos acompañan con ellas. Y, bueno, tenemos a tres colegas de Canilec, específicamente de la empresa DuPont, que nos van a apoyar con esta presentación. Y me permito darle lectura brevemente a un poco de su currículum. Nos vamos a tener a Hilda Paredes Villegas, quien es gerente de marketing. Hilda lleva más de 13 años en DuPont, de los cuales 7 en el área de Nutrition and Biosciences, de la división de ingredientes para la industria de alimentos y bebidas de DuPont. Hoy se ha especializado en analizar las tendencias del consumo en diferentes industrias, principalmente para productos lácteos, cárnicos, panificación y bebidas. También está con nosotros Galia Montiel Ríos, quien es gerente de asuntos regulatorios y quien participa muy activamente en Canilec. Galia también trabaja en el área de Nutrition and Biosciences, de la misma división de ingredientes para la industria de alimentos y bebidas de DuPont, y se ha especializado en evaluación regulatoria de aditivos para la industria alimenticia. Y por último, y cerrando esta tercia de ponentes que vamos a tener en la siguiente charla, nos acompaña Diana Pérez, quien es gerente de innovación. Diana es gerente de innovación y ha atendido a la industria de lácteos, bebidas, cárnicos, grasas, aceites y panificación. Sin más preámbulo, les cedo la palabra. Y por favor, si pueden ir escribiendo, si van surgiendo durante la conferencia dudas, váyanlas escribiendo y al final les vamos a tratar de dar lectura a todas y si no se puede, pues a las más posibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ya me escuchan bien ahí? Así es, Hilda. Perfectamente. Perfecto. Pues muchas gracias por este espacio. La verdad es que estamos muy emocionadas de tener esta participación y poder tomar uso de la tecnología y poder estar unidos más de 220 personas aproximadamente en este foro. Entonces, muchas gracias por el espacio. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar con ustedes pues información que creemos puede ser relevante para los momentos que estamos viviendo. Aquí, bueno, mi colega Galia está compartiendo la presentación, entonces le iré pidiendo que vayamos cambiando el slide. Entonces, bueno, nuestro tema, como bien lo mencionan en la presentación, es cómo vamos a tener esta parte de reposicionar los productos lácteos en justamente estos tiempos de crisis. Y si vamos al siguiente slide, lo primero que queremos, bueno, dejar por comentar que obviamente el deslinde de responsabilidad que siempre hacemos en nuestras presentaciones, en donde, bueno, los datos que incluimos en este documento pues son resultado de nuestros trabajos de investigación y desarrollo y también, pues bueno, también los reportes a los que tenemos acceso. No obstante, bueno, los usuarios deberían realizar sus propios ensayos en caso de necesitar determinar la adecuación de nuestros productos a sus objetivos concretos y la situación legal para el uso previsto. La información aquí recogida no debe considerarse como garantía alguna, expresa o implícita y no se acepta responsabilidad alguna por infracciones de ninguna índole. Esto nada más es meramente un tema de deslinde de responsabilidad que siempre ponemos. Entonces, bueno, ya entrando en materia, en el siguiente slide estamos poniendo un objetivo muy claro para nuestra presentación el día de hoy. Lo que buscamos es que al final de nuestra presentación, tanto de los tres personas hoy de DuPont que estamos presentando, puedan tener una perspectiva de los retos actuales de la industria láctea en términos de mercado y de regulación. También reforzar, pues obviamente, qué ingredientes pueden estar disponibles para enfrentar estos retos, probablemente, pues bueno, reformular o desarrollar productos que sean aún, podemos regresar a la pasada, que sean obviamente siguiendo o que sean competitivos
competitivos dentro del mercado y también, pues bueno, tener soluciones a algunos de los problemas en materia de ingredientes que pudieran estar afectando actualmente a su empresa o a los desarrollos que hoy día tengan como parte de la estrategia actual o para el 2021. Ahora sí, vamos al siguiente slide. Son 3 grandes bloques. El primero es el que estaré dando yo, que es la parte de mercado y tendencias, panorama regulatorio, mi colega Galia, y en la parte de tecnologías e ingredientes tenemos a Diana. Entonces, empezando en la parte de marketing como tal, aquí, si vamos al siguiente slide, ya nuestra colega Karina nos está dando este concepto en la parte de Euromonitor. Ya nos dio obviamente un muy buen panorama. Obviamente nosotros utilizamos Euromonitor como parte de nuestra base de datos. Aquí, pues bueno, creo que queremos enfocarnos en 2 grandes bloques. El primero, pues definitivamente el incremento de hogares en segmentos de más bajo ingreso, que eso, pues bueno, lo estamos viendo a nivel global, pero pues sobre todo también en nuestro país. Entonces, aquí pues estamos hablando de una economía global que se espera esté, ¿no?, en la peor recesión desde los 30, ¿no?, impactando a todos los sectores. Y aquí, pues obviamente, pues los consumidores afectados por temas de desempleo y pues un ingreso deteriorado. La parte de los negocios, pues obviamente han tenido que responder a estos cambios, ¿no?, hábitos de consumo de manera extraordinariamente rápida. Entonces, pues bueno, eso es parte de lo que queremos también plantear y ya veremos obviamente pues las implicaciones y los retos y oportunidades que nos da para la industria láctea. Estamos viendo también como parte de lo que estamos viviendo hoy día que el factor salud y valor se están volviendo prioridad, son fundamentales hoy día. Obviamente, pues bueno, se estima la caída en el gasto per cápita a nivel global. Tan solo, bueno, se estima de acuerdo a esta información de Euromonitor del 5.2 la caída. Y pues obviamente hay consumidores más preocupados por una alimentación más saludable, atendiendo pues, bueno, condiciones actuales, ¿no? Sobre todo en este tema de prevención y enfocado en este factor de salud física y mental y bueno, también la parte de inmunidad. Y pues nos estamos adaptando a la nueva realidad como, bueno, se le está llamando hoy día en este momento. Entonces, si vamos al siguiente slide, parte de lo que queremos hablar en esta parte del consumidor cambiando hábitos de consumo, el valor es uno de los factores más importantes. Sí se está viendo una necesidad, de por sí ya lo teníamos obviamente en México, de tener productos affordable o asequibles, pero hoy día es definitivamente algo que se está incrementando y entonces hay una mayor demanda de este tipo de productos. Aquí pues estamos hablando, por ejemplo, de quizá mayor interés en productos de larga vida, ¿no? Ambiente, a temperatura ambiente como UHT, la parte de leche en polvo y también la parte de productos lácteos también para consumo en casa, ¿no? También este tema de los productos premium, si bien tenemos nichos y obviamente tenemos oportunidades y hemos visto un desarrollo importante en los últimos años de productos premium en México, lo que estamos viendo es que estos productos necesitan reposicionarse, es decir, el por qué una persona va a pagar un precio extra por ese producto. Entonces se vuelve también un reto a los productos en esa categoría. Entonces vamos al siguiente slide, por favor. Y en este sentido, lo que les decía de aspectos básicos de salud es un tema de que nos estamos redefiniendo como consumidores. Se habla, bueno, si ya veníamos hablando del bienestar integral para lograr una salud óptima, hoy día estamos adoptando esquemas más holísticos, en donde necesitamos integrar alternativas pues más funcionales. Y aquí, por ejemplo, el factor de salud inmunológica está jugando un rol importante. Hemos visto algunas regiones en donde el factor, por ejemplo, de incluir probióticos o en específico la parte de probióticos se ha visto muy incrementada, ¿no? en otras regiones. Y aquí totalmente estamos hablando de una salud preventiva, ¿no? También estamos viendo mucho este concepto de nutrición accesible, en donde pues obviamente es tener esta base, pues que la base de la población también pueda tener esta nutrición
pues a un precio o a una capacidad de compra pues posible, ¿no? Para ciertos sectores. En la parte de la educación, todo el tema de uso digital también está jugando un rol importante en entender, bueno, por qué cierto producto es bueno para la salud. Entonces aquí, pues bueno, el tema de comunicación para la parte de los productos juega un rol importante. Y, por ejemplo, la transparencia, hablando de etiqueta limpia, que quizá etiqueta limpia en algunos países obviamente está más avanzado que en otros, pero también juega un rol importante de, bueno, de que los consumidores entiendan qué hay detrás de los productos que consumen. Si vamos al siguiente slide, por favor. Gracias. Y aquí por un lado tenemos pues contrastes de necesidades en diferentes regiones y eso pues no es nuevo. Por un lado tenemos pues obviamente regiones en donde hay un alto consumo per cápita de productos lácteos. Quizá pues sí por el tema de COVID, lento crecimiento económico, hay una mayor conciencia o ya existía una mayor conciencia en la salud y una alta segmentación de productos, ¿no? Lo cual pues nos lleva a características como el tema de clean label, plant-based, que sea alto en proteína, todo el tema de snackification y todo este tema de healthy aging. Por otro lado, también tenemos pues otras regiones en donde si bien el consumo de productos lácteos es un poquito más bajo, hay un estancamiento económico, hay una apertura a la conciencia de la salud, es decir, se están abriendo como estas oportunidades y estas opciones y hay productos menos segmentados y pues obviamente estamos hablando de economías de escala, lo cual pues hablamos de esta parte pues más industrializada, ¿no? En general. Y lo que al siguiente punto, Galia, por favor. Aquí bien vemos que obviamente pues hay regiones en donde algunas cosas como el tema del contenido de azúcar, el tema de salud digestiva, el concepto de affordability o, por ejemplo, el incremento de marcas propias, pues es algo que se está viendo en diferentes regiones y entonces aquí es en donde estamos encontrando también oportunidades para diferentes mercados. Por el siguiente slide, aquí simplemente, bueno, el concepto es claims, no estamos hablando de un claim regulatorio, estamos hablando como de posicionamiento, descripciones, esto es parte de la herramienta de Mintel, en donde podemos hacer obviamente un análisis de qué tipo de posicionamientos tienen los productos. Aquí lo que quisimos simplemente es de la base de toda el universo de productos que tienen en la parte de alimentos y bebidas, pues ver cómo estaban los claims, por ejemplo, de azúcar, ¿no? Y podemos ver que en la parte de libre de no añadido, bajo o reducido en azúcar, podemos ver que, bueno, la parte lácteo o la parte de la industria láctea, productos lácteos, es el que sale como número 1 y de hecho también sale en los otros 2 de la parte de grasa. Y la parte de calorías. Esto simplemente es informativo, ¿no? Porque obviamente para nosotros es súper importante, y ahorita, bueno, Galia ya nos va a hablar más del tema regulatorio, pero era importante ver pues que ya traemos obviamente este tipo de claims, insisto, no de manera oficial como claims, sino ya los productos venían mostrando posicionamientos y descripciones específicas para este tipo de azúcar, grasa o calorías en general. Si vamos al siguiente slide, y pues bueno, esto nos lleva a hablar tan solo de estos 3 retos. Sabemos que no son los únicos, pero bueno, son los que queríamos presentar el día de hoy. Obviamente el tema de la pandemia que está teniendo este impacto en el consumo de productos lácteos, como lo hemos visto. El tema de economía, que pues lleva a demanda de productos lácteos asequibles, o bueno, el tema de affordability y el factor de etiquetado, que pues obviamente el tema de sellos que está cuestionando el perfil nutrimental de algunos de los productos lácteos. Y con esto, pues bueno, si vamos al siguiente slide, aquí simplemente como para cerrar la parte de mercado y de tendencias, ya hablé de la oportunidad de los productos asequibles, ¿no? En este sentido es quizá inyectar el mercado con marcas propias, ¿no? Que ofrezcan productos de calidad y que sean obviamente versátiles para el bolsillo del consumidor. El tema salud, quizá incrementar la oferta de productos que mejoren o refuercen el sistema inmunológico. Tendríamos que ver la parte obviamente regulatoria y qué tanto podemos decir ahora, bueno, con el nuevo etiquetado. Y finalmente el tema de personalización, ¿no? Entender que, bueno,
Ya varias marcas obviamente tienen como muy clara la segmentación de enfocar esfuerzos en ciertos segmentos, en ciertas características, si son niños, si son adultos, etcétera. Entonces, meramente con esto cierro mi participación y le doy la palabra a Galia para la parte de regulatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. ¿Sí me escuchan bien? Vamos entonces a la siguiente. Denme un segundito, permítanme. Porque, ok. Bien, voy a platicarles sobre el panorama regulatorio. Hay una frase que me gustó de mi compañera Hilda. Ella pone, a través del entendimiento correcto de los cambios en la nueva norma de etiquetado, las marcas podrán transformarse y anticiparse. Y esa es la intención, que podamos darles información que también les permitan a ustedes tomar siempre las mejores decisiones. Vamos a revisar las categorías que evaluamos, por supuesto de lácteos, también una herramienta que desarrollamos como DuPont para el análisis de segmentos, que nos apoyan también a hacer, por ejemplo, los mapeos que les vamos a presentar como el mapeo del segmento lácteo y también un comparativo sobre ciertos derivados lácteos contra otros productos. Esto para hablar en sí de lo que es el sistema de etiquetado frontal que estamos teniendo en México. Elegimos estas categorías, bueno, derivadas tanto de la norma de etiquetado como también de la normativa local. Existe bueno, han habido amplias discusiones, sobre todo en la Comisión de Aditivos. De hecho, tuvimos una iniciativa que les comparto que se llamó Descriptores, precisamente para poder catalogar o clasificar las categorías de lácteos dentro, en grupos. Entonces, esto a mí al menos me ha permitido poder tener un contexto mayor, mucho más amplio de todas las categorías y la diversidad de productos lácteos que se comercializan en México, y de ahí fue que hice la selección de lo que ahora les voy a mostrar. Entonces, bueno, principalmente, ¿qué es lo que vamos a dejar fuera de los sellos? De inicio, bueno, pues los productos que son de un solo ingrediente ya están exentos en el cuerpo de la norma. Estos son mantequilla sin sal, la leche pasteurizada, las fórmulas para lactantes. Ya están expresamente, o sea, hablando de que son productos de un solo ingrediente, no van a llevar sellos ya por naturaleza. Ahora, también tenemos algunos productos que no llevan ingredientes o nutrimentos críticos, como le llaman nutrimentos críticos añadidos. Estos son el yogurt, que como tal no tienen azúcares añadidos. También tenemos que aquellos que sí pueden tener nutrimentos críticos añadidos, pero que se encuentran dentro del perfil de la fase 1. El mapeo de productos lo hicimos en estos 5 productos: leche saborizada, disculpen el ruido externo, en un momentito más ya se calma. Leche saborizada, producto lácteo combinado, yogurt, quesos frescos y madurados, producto o alimento lácteo fermentado. Entonces, aquí seleccionamos una serie de muestras y aquí creo que vale muchísimo la pena mencionarles lo siguiente. Previo a la entrada en vigor de las modificaciones en el etiquetado frontal, hicimos este mapeo. ¿Por qué les menciono esto? Porque hemos identificado que los productos como tal han cambiado, se han modificado, sean como tal, vemos reformulaciones, vemos también reducción de sellos de productos que hace algunos meses tenían 2 sellos, ostentaban 2 o 3 sellos, ahorita tienen menos. Entonces, eso también creo que es muy importante mencionarlo. La otra cuestión que también es muy importante considerar es que como tal estas mismas reducciones o estos estimados nosotros los consideramos pensando en procesos tradicionales. O sea, muchas veces, de hecho, este análisis lo hicimos también, una parte del análisis lo hicimos previo a la implementación, y pues esto también puede variar dependiendo del producto, dependiendo de la tecnología. Entonces, para que ustedes también tomen estos datos como tal, o sea, de que fueron previo a la implementación, primer punto, y también haciendo consideraciones en formulaciones. Si llegaran a haber nuevas tecnologías implementadas, entonces lo que nosotros reconocemos es que estos análisis, pues claro que son vivos, van a ir evolucionando, van a ir cambiando. O sea, esta es una fotografía previa a la implementación de la norma, pero definitivamente si sacamos una fotografía al día de hoy, el escenario
será distinto. Entonces, pero bueno, consideramos importante hacer esta anotación. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos en el mercado previo a la implementación de la norma? Pues encontramos para leche saborizada 2 sellos en promedio y que también la leyenda de edulcorantes. Entonces, esto analizamos una serie de productos, 10 en total. Entonces, estos productos aquí sí los graficamos para el sello de energía, también recuerden que ahorita tenemos, para el sello de energía tenemos 2 criterios. El criterio de 70 kilocalorías y el criterio de 10 kilocalorías. Entonces, aquí en este sentido, esta es la posición. La línea negra refiere al límite, mientras que los puntitos que se encuentran en color rojo es el producto como tal, el producto terminado. Entonces, más o menos para que ustedes puedan ubicar la posición de cada uno de los productos. Aquí se muestraron 10 productos. Para el caso de azúcares, esta es la posición. Identificamos que prácticamente todos los productos se encontraban por arriba del límite. Les repito, esto puede estar cambiando porque pues han habido muchas reformulaciones después de la implementación. En producto lácteo y producto lácteo combinado encontramos un promedio de 3 sellos. Esto en el entendido de que para cumplir con la norma se tiene que agregar lactosa, se pudiera agregar grasa, o sea, esto es un producto que lo tuviera. Entonces, y porque recordemos que en esta primera etapa, en esta primera fase, se evalúa únicamente el nutrimento crítico añadido. Entonces, si no fue añadido, entonces no va a llevar el sello para las etapas 1 y 2, siempre y cuando cumplan con el perfil que le corresponda a cada etapa. Entonces, ¿qué es lo que sucede para la etapa número 3? Que con un ingrediente nutrimento crítico que se añada, pues se deberán evaluar el resto de los nutrimentos críticos. Entonces, digo, a mí particularmente el término nutrimiento crítico no lo comparto, pero bueno, así es como se describe en la norma. Ahora, en el caso de esto, del producto lácteo combinado, les digo, esto sí dependerá de cada fabricante, si fue añadido o no. Entonces, esto les digo nada más es haciendo un análisis del producto del mercado y bueno, encontramos que aquí pues tenemos los 2 criterios para líquidos. Uno es el de 70 kilocalorías y otro es el de 10. ¿Cómo debemos entender esto? Pues con al menos uno de los criterios que quede fuera del límite, entonces le deberá de aplicar el sello. En este caso, le aplica el sello de calorías para los 5 productos que muestramos. El resto, bueno, para la parte de azúcar es igual. Y esto no es que el producto como tal sea dulce. En realidad es por un tema también de la misma norma, porque la norma identifica un valor puntual de lactosa. Entonces, dado que la lactosa se pudiera estar añadiendo, estamos haciendo una serie de suposiciones en el que si la lactosa se añade en el proceso como ingrediente, entonces lo entenderemos como un azúcar añadido, luego entonces haremos los cálculos como tal como azúcares libres. Y para la parte de las grasas saturadas, siempre y cuando el producto tenga añadidas estas grasas saturadas, entonces vamos a interpretar que sí las tienen y entonces cómo quedarían. Si fueran las grasas intrínsecas, entonces eso sí dejaría en duda si deberían de tener esta posición o no, nuevamente. Y les puse por acá una nota, ¿no? O sea, solamente va a aplicar el sello si se agregaron las grasas. Es decir, aunque el producto se encuentre por arriba del límite, pero si no fueron añadidas, en fases 1 y fase 2 no le va a aplicar el sello. Entonces eso sí también es muy importante. Por eso esta gráfica nos da una posición, pero no nos va a dar la definición total del número de los sellos, porque sí va a depender de la formulación, va a depender del proceso, de la tecnología que se emplee. En el caso del yogurt, hicimos también otro ejercicio para yogurt en bebible, en batido y en griego. Y el promedio de sellos que encontramos de acuerdo al perfil de la fase 1 fue de un sello principalmente exceso de azúcares. Y esta fue la posición. Entonces, si el límite es la línea de color negro, entonces de un total de 8 productos que muestramos, entonces encontramos que prácticamente todos se encuentran por arriba del límite. Así es, precisamente para el tema del batido, el batido igual, vamos a ubicar unas muestras
que se encontraban por arriba también del límite. Y luego en el yogur griego también, aquí lo interesante es la cercanía que se tiene con el límite máximo. Entonces, también recordemos que todo esto depende de la composición. Estos porcentajes se calculan en función del contenido total calórico. Entonces, si en este caso el griego es muy interesante porque como tiene mayor cantidad de proteína, entonces tiene más elementos que contribuyan con las calorías. Entonces, la participación en contribución de los azúcares libres es menor. Entonces, por tanto, se acercan más al límite. Entonces, bueno, esto es interesante porque nos va dando como señales de cómo opera este sistema de etiquetado frontal. Entonces, en donde sí toma nada más en consideración el contenido calórico total. Entonces, sin embargo, ahora les voy a platicar de al menos una debilidad importante que también detectamos en este sistema, pero ahorita mismo lo vamos a ver. Para quesos encontramos un promedio de los que muestreamos, un promedio de un sello, principalmente es el sello de exceso de sodio, y ahora les muestro los resultados. Aquí analizamos un total de 34 productos para quesos frescos y algunos sí se encuentran muy cercanos del límite y otros no. Entonces, claro, depende de su composición, depende muchas veces en general del contenido del resto de los nutrimentos o del balance del resto de los nutrimentos, del tipo de queso, porque aunque los agrupamos en quesos frescos, la verdad es que la variedad es mucha. Entonces, sí depende de la formulación, de la tecnología, incluso del perfil que se pretende para cada producto. En el caso del sodio, tenemos también pues que los encontramos con la mayoría en los quesos madurados también con el sello de sodio, y aquí sí es donde al día de hoy me he encontrado con casos en donde sí tenían el sello de sodio antes de la implementación, se hicieron reformulaciones y ya no obtienen más el sello de sodio. Entonces creo que es bien interesante también tomarlo en consideración. De las 20 muestras, así era su fotografía hasta septiembre de este año, pero esto no quiere decir que después de septiembre pues se haya mantenido igual. Por eso les decía, creo que un estudio subsecuente de esta plática puede ser precisamente este comparativo del antes y el después. Eso creo que nos puede también dar suficiente información, pero creo que hay que también dejar pasar el tiempo, dejar que se implemente la norma en su totalidad. Recordemos que no todos los numerales se han implementado ahora es nada más sellos y leyendas, pero en abril también entra el resto de los numerales, entonces quizás podemos esperar a la implementación ya total, pero que será en abril del 2021. Y finalmente, el alimento o producto lácteo fermentado, aquí encontramos que con el muestreo que hicimos, con 2 sellos en promedio y también la leyenda de edulcorantes. Entonces, de un total de 5 productos que encontramos en el anaquel, pues identificamos en algunos casos no les aplicaría el sello por las 70 kilocalorías por el criterio, pero sí les aplicaría por el otro criterio, que es el de 10 kilocalorías de azúcares libres. Entonces, al tener doble criterio, pues mientras le toque a uno, pues le va a tocar el sello. Y en el caso también de los azúcares, igual, y creo que aquí también vale la pena mencionarles, siempre y cuando tengan azúcares añadidos. Si no los llevan añadidos o las grasas, no les va a aplicar el sello, aunque esté por encima del perfil. Entonces creo que es un poquito para explicarles cómo está la dinámica de las gráficas. Y bueno, aquí nada más, este último slide de mi parte sería nada más para hacer una reflexión. Nosotros identificamos en el muestreo que realizamos, por ejemplo, para producto lácteo y producto lácteo combinado, un promedio de 3 sellos. Y, por ejemplo, habría otros productos en el mercado que caen en otras categorías y no por eso son mejores o no lo son. Al contrario, yo aquí lo que quiero hablar más bien es que de la parte del sistema. ¿Cómo es este sistema? Yo esperaría ver algunos sellos en ciertos productos y no los tendré. Y también habrán algunos sellos que no esperaba ver en algunos productos y que se tendrán. Entonces, por eso lo que les quiero aquí, les puse un ejemplo en las papas, digo, no tengo nada en contra de ellas, me encantan, al igual que todos los productos lácteos. Simplemente decirles que yo esperaría ver en un producto quizás de las papas, pues quizás ver sello de grasas y no lo van a tener. Y, por ejemplo, si hay alguna reformulación
en cuanto al sodio, para poder utilizar menos sales, pues quizás nada más va a tener un sello. Y en el caso de los jugos, que también son muy nutritivos, acuérdense que todo esto es balance, todo esto es educación, buenas decisiones, un estilo de vida saludable. En realidad, los productos no deben de ser concebidos como buenos y malos. Entonces, pero por hacer un comparativo, pues yo esperaría que el jugo quizás tuviera un sello, al menos el de azúcares, y dado que no fueron añadidas, pues no lo va a llevar, aunque se exceda en porcentaje de los azúcares libres. Entonces, yo creo que aquí es muy importante hacer esta connotación y sí hacerles una reflexión. O sea, el sistema no es un sistema que permita comparar entre productos, no es un sistema que permita comparar entre categorías y tampoco lo recomendamos. Por lo tanto, si nosotros nos interesa conocer más acerca de un producto, la recomendación es ir a la información nutrimental que está en la parte de atrás del empaque, que siempre ha estado ahí, entonces para que podamos así tomar las decisiones. Al final del día, les decía, es un tema de conciencia, es un tema más de los propios hábitos de consumo y sin demeritar ningún producto porque todos son alimento, todos nutren, simplemente lo que creo es que este sistema tiene una serie de debilidades y que hay que tomarlas en consideración. Entonces, pues muchas gracias, esa sería toda mi parte, le cedo la palabra a mi compañera Diana, entonces agradeciéndoles su atención. Gracias, Gali. Muy buenos días a todos. Si me haces favor de pasar a la siguiente slide, por favor. Sí, un segundo. Sí, un segundo, es que no me está dejando cambiar. Sí, no te preocupes. Vamos empezando, les voy empezando a platicar de qué trata toda esta presentación que vamos o la parte con la que vamos a concluir. Y bueno, está básicamente enfocada en la parte de ingredientes y ya con todo lo que vimos de información de parte de Hilda y de parte de Galia, bueno, observamos que hay ciertas tendencias que también nos mencionaron durante la presentación de Euromonitor, que se están viendo muy marcadas actualmente en el mercado bajo la realidad que estamos viviendo. Dentro de estas tendencias, bueno, ¿qué significa esta parte para nosotros dentro de la industria? Ya llevado a una realidad, a nuestro trabajo del día a día y cómo podemos atender esas tendencias. Es justamente lo que vamos a revisar. Gali, ¿puedes avanzar? Si no, comparto yo mi pantalla, no hay problema. Sí, de hecho nos va a ayudar Hilda. Fíjate que por alguna razón mi pantalla se detuvo, entonces voy a dejar de compartir y Hilda nos va a apoyar presentando ella. Sí, no hay problema. Bueno, mientras vamos viendo la presentación, platicarles un poco que esta parte de ingredientes la dividimos o la segmentamos precisamente en ese tema de tendencias, ese tema que ya mencionó Hilda, y se trata de saber qué desafíos tenemos nosotros durante las reformulaciones y durante los procesos que manejamos en el día a día. Como podemos ver, dentro de la industria, uno de los mayores retos es conservar el sabor y la textura en los productos. Entonces, ¿qué significa esta parte? Denme un segundo. No sé si puedas poner un poco más grande la pantalla, por favor, Hilda. Listo, ahora sí. Bueno, esta parte de sabor y textura sabemos que siempre para todos es un reto. ¿Por qué? Porque nos representa retos de la parte de calidad dentro de lo que son los diferentes productos, porque necesitamos entregar o cumplir con las expectativas que los clientes nos están pidiendo. En este sentido, uno de los aspectos que nos puede ayudar ampliamente es el uso de sistemas texturizantes. ¿Para qué? Precisamente para mantener esas características dentro de los productos que queremos ofrecer al consumidor. Otro aspecto muy importante es garantizar que nuestro producto va a llegar en condiciones que sean inocuas para el consumidor, que no le represente un daño a su salud, aún después de haber pasado por el transporte y almacenamiento. Para ello, hay soluciones enfocadas en la parte de food protection o incluso formulaciones que nos pueden ayudar a extender la vida de anaquel manteniendo las características de los productos.
Otro tema que resulta muy importante dentro de esta parte de sabor y textura es que el consumidor está pidiendo formular con menos ingredientes o con ingredientes que le sean más familiares. Tenemos hasta cierto punto una ventaja, entre comillas, y es que en México toda esta tendencia de clean label no se ha visto tan marcada como en otros países, llámese Europa o Norteamérica. Sin embargo, cada vez más los clientes están pidiendo ver o entender las etiquetas que se muestran en los productos en el anaquel. Y por último, dentro de este aspecto, tenemos que lograr también un excelente sabor y una excelente textura. El mercado cada vez nos demanda más esto, independientemente de que sean productos affordable o productos para la salud. Ya el consumidor requiere que cumplamos con ciertos aspectos de sabor y de textura. No le gusta ya tanto esta parte de sacrificar esos aspectos a cambio de tener salud. Hay algunas categorías donde probablemente pudieran estar pidiéndolo o pudieran estar, perdón, sacrificándolo, pero no en todas. Entonces, es un aspecto que debemos de considerar mucho durante la formulación de los productos o su reformulación. El segundo aspecto es la parte saludable que tanto hemos escuchado el día de hoy y que bajo la situación que estamos viendo actualmente, pues se vuelve fundamental. En este sentido, sabemos que los lácteos nos ayudan ampliamente porque se pueden ajustar precisamente a las demandas del consumidor en temas de salud preventiva. ¿Esto qué significa? Bueno, pues empezar a consumir productos que ya desde su origen sean con más proteína o que tengan una baja cantidad de azúcar o que nos ayuden a temas de salud digestiva. Sabemos que en este aspecto los lácteos juegan un rol sumamente importante. Como segundo aspecto dentro de la parte saludable, tenemos también ingredientes que pueden ayudar precisamente a mejorar esas características de los productos lácteos. Uno de ellos es pues, temas de proteína, que se pueden incluso enriquecer los productos con más proteína y también algunos otros ingredientes que ya por sí mismos nos dan beneficios como son los probióticos y las fibras. Este tema de probióticos y fibras como prebióticos también están tomando una relevancia muy amplia en temas de prevención de salud de una manera que sea accesible para el consumidor y que sea de fácil consumo cuando son incorporados ya a los ingredientes, a los productos. Por último, dentro de la parte saludable, también es importante transmitir al consumidor en forma clara y, por supuesto, con apego a las normas y regulaciones, los beneficios de los productos. Esto es en temas de claim dentro de los empaques. Otro aspecto que es sumamente importante y que va de la mano pues, con el tema de affordable es la parte de accesibilidad. Necesitamos ofrecer alimentos que sean asequibles para cubrir estas demandas que estamos viviendo actualmente bajo el escenario triste que tenemos de muchas pérdidas de trabajo y situación económica del país. Sin embargo, este tema de hacer productos más accesibles no significa necesariamente sacrificar características dentro de los otros aspectos que mencionamos. Necesitamos también ofrecer productos que tengan una mayor vida de anaquel, porque esto nos va a permitir llegar a lugares que sean de difícil acceso para medios de transporte o similares. Y por último, también dentro de esta parte de accesibilidad, dado que los consumidores están en busca de comidas listas o ya casi listas para preparar o cocinar en casa, esta tendencia es un aspecto que debemos de estar observando constantemente. Sabemos que muchas personas estamos haciendo home office y eso nos ha obligado también pues a adquirir nuevos hábitos o a retomar hábitos que quizás se habían ido perdiendo, de volver a cocinar en casa, pero también por temas de tiempos y de disponibilidad, los consumidores cada vez están buscando más productos ya semi preparados para poder terminar de cocinar en casa. Y por último, pero no menos importante, debemos atender también el desafío de la sostenibilidad. Es importante mantener siempre en mente que esta parte de sostenibilidad va a ir tomando cada vez mayor relevancia. Ya no nada más para cierto segmento de consumidores, sino ya se está volviendo un aspecto que debe ser un must, hasta cierto punto una obligación de las empresas por cumplir.
En este sentido, necesitamos optimizar el uso de ingredientes para reducir en un aspecto el transporte de materias primas y que esto nos ayude también a disminuir el impacto de CO2. Es muy importante y va ligado también con la parte de extender la vida en aquel de los productos, el reducir el desperdicio de los alimentos, manteniendo la calidad de todo en todos aspectos para que siga siendo atractivo para el consumidor. Y esto lo vemos muy marcado muchas veces en los anaqueles cuando el consumidor ve fechas de caducidad ya muy cercanas a caducar, prefiere o elige esos otros productos que todavía tienen una fecha de caducidad amplia, quizá porque ha tenido experiencias donde ya los productos al final de su vida de anaquel han perdido características. Entonces, esto nos lleva a temas de desperdicio de alimentos que se reflejan no nada más en la parte de mermas, sino también en la parte de sostenibilidad de la compañía. Y por último, también mencionar que los alimentos básicos con mayor vida de anaquel para reducir desperdicios se vuelven una parte fundamental para contribuir a la sostenibilidad dentro de nuestro planeta. Entonces, es sumamente relevante tener en consideración estos aspectos para poder tener como compañías una capacidad de respuesta amplia que nos permita anticiparnos a la demanda del consumidor, atendiendo cada una de estas necesidades. La siguiente, por favor, Galia. Y el que ya no supe quién. Bueno, ya viéndolo en 3 diferentes plataformas y para irnos ya un poco más rápido, esta parte de Affordable, como mencionábamos en el slide anterior, está atendido por diferentes segmentos de productos que podemos incorporar dentro de nuestras formulaciones. Tal es el caso de proteínas y aquí estamos hablando de proteínas vegetales para enriquecer aún más la parte láctea, donde estos mundos pueden llegar a convivir. Otro tema que ya vimos es fibra, los sistemas texturizantes, por supuesto también emulsificantes y la parte de edulcorantes. Nos pueden contribuir a reducir costos de productos en la categoría de affordable. Le damos clic, por favor. Otro aspecto que también acabamos de revisar es la parte de nutrición y en este sentido ya vimos que los cultivos y probióticos juegan un rol sumamente importante. La parte de edulcorantes también para reducir contenidos de azúcar. Todo el tema de food protection para garantizar que el producto llegue en condiciones adecuadas. Enzimas también se han vuelto muy importantes, como comentábamos y como veíamos con anterioridad, el tema de productos deslactosados está tomando mucha relevancia y también la parte de fibra para enriquecer precisamente ese perfil nutrimental. La siguiente, por favor. Y bueno, en etiquetado, prácticamente todos los ingredientes resultan muy relevantes, pero aquí estamos poniendo especial enfoque en la parte de cultivos y probióticos porque nos pueden ayudar a reducir también, sobre todo la parte de cultivos, nos pueden ayudar a reducir temas de contenido de grasa y o contenido de azúcar. Enzimas también juega ese rol de suma importancia, sobre todo al deslactosar para reducir contenido de azúcar. Proteínas que nos ayudan a enriquecer y a mejorar el perfil en la tabla nutrimental, fibras y sistemas texturizantes. En este aspecto, sistemas también nos pueden ayudar a reducir la cantidad de grasa e incluso también tenemos algunos sistemas que reducen la cantidad de sodio dentro de los productos. La siguiente, por favor. Entonces, si vemos es un mundo de ingredientes, o tenemos disponible dentro del segmento de lácteos un mundo de ingredientes que puede ayudarnos a atender estas demandas y ahí, bueno, ahorita no vamos a entrar en detalles en cada uno, pero les invitamos a que si tienen dudas con alguno en particular, se pueden acercar con nosotros para poder atenderlas. La siguiente, por favor. Y únicamente mostrarles en forma muy breve que dentro de los desarrollos que DuPont ha realizado en los últimos tiempos, hemos estado enfocados en atender precisamente estas necesidades con productos que sean un tanto sí affordables, pero que también atiendan otros temas de salud. En este aspecto se han desarrollado productos para yogurt. La que sigue, por favor. Para leches recombinadas. Y la última, por favor. Para la parte también de helados. El hecho de que tengamos productos que sean percibidos como indulgentes no quiere decir que necesariamente tengan que ser o podríamos hacerlos también benéficos para la salud. No por ser indulgentes debemos estigmatizarlos. También en estos productos se puede mejorar su perfil nutrimental.
La que sigue, por favor. Y bueno, creo que todos los que estamos aquí, y hace un momento decía René, pues amamos los productos lácteos, es lo que nos lleva a estar participando el día de hoy aquí y lo que nos lleva a colaborar dentro de esta industria. Y en ese sentido, pues muchos de nosotros sabemos de los grandes beneficios que estos productos dan a nuestra salud, a nuestra vida en el día a día. Algunos de ellos aquí mencionados muy brevemente, la salud de huesos por la parte del aporte importante de calcio que tienen los productos lácteos, salud digestiva, sobre todo en temas de probióticos y de cultivos que se utilizan en yogur, el desarrollo de músculo y reforzar la parte de energía, esto por el tema de proteínas contenidos en ellos, y bueno, también la parte de mejorar nuestro sistema inmunológico. Esto se ha vuelto de suma importancia en últimas fechas. También tenemos que este tema, justo lo que comentábamos hace un momento, muchos de los productos lácteos tienden a ser también o atender necesidades del mercado de indulgencia, pero no por ello dejan de ser menos saludables. Entonces, este tema de ser ricos, de servir como un apapacho también para nosotros, es una parte importante que cumplen los productos lácteos. Y bueno, también sabemos que pueden atender necesidades de manejo de peso, todos aquellos productos que son reducidos en grasa, que son altos en proteína, pueden beneficiarnos también. Y bueno, aparte de estas, muchos otros beneficios. Adelante, por favor. Y por último, ¿qué valor traen los ingredientes a la industria láctea? Bueno, pues ya lo vimos, pero aquí solo para resumir, podemos, en el caso de DuPont, nosotros les ofrecemos o les comentamos que tenemos como un solo proveedor varias soluciones, justo las que acabamos de ver, pero dentro de estas soluciones se cuenta con la parte de versatilidad para atender, como vimos, las diferentes necesidades a las que nos estamos enfrentando el día de hoy. Funcionalidad, por supuesto, para poder cubrir los diferentes requerimientos en las formulaciones y enfocado siempre a dar la mejor solución a todas las empresas que así lo requieran. Y bueno, pues por último mencionar y reforzar que todos estos ingredientes dentro de la industria láctea nos ayudan mucho para construir y mejorar la parte de sabor, textura, funcionalidad, nutrición y accesibilidad. Entonces, para que tengamos en cuenta que no estamos solos dentro de este mundo de retos a los cuales nos estamos enfrentando últimamente y que podemos o pueden contar con un aliado como nosotros para poderse acercar en el caso de que así lo requieran. La que sigue, por favor. Y bueno, ya nada más aquí para que sepan, tenemos diferentes soluciones que pueden ser ubicadas dentro de nuestra página en internet. O bien acercarse también con nosotros si alguien tiene alguna duda en particular. Al final también pueden contactarnos, mandarnos un mensajito. Bueno, la última, eso sería todo. Entonces con esto, René, damos pie también para preguntas. Creo que nos pasamos un poquito, pero hay tiempo para un par de preguntas. Así es, claro, muchas gracias. Incluso tenemos ya algunas preguntas por aquí a las cuales les daré lectura, no sin antes agradecerle a las tres, tanto a Hilda, a Galia como a Diana por la presentación. Algunos son preguntas, comentarios, creo que tenemos ahí algunos minutos y evidentemente si sigue la participación, tenemos más de 200 personas conectadas. Creo que este es un tema de mucha actualidad y de mucho interés. Voy a ir leyendo algunos de los comentarios y bueno, haciendo las preguntas pertinentes, esperando que nos puedan apoyar en su respuesta. Y aquí hacen una pregunta como muy abierta y pregunta, ¿no? Los grandes mercados tienen una elasticidad muy baja y los millones o la gran mayoría de los consumidores pues tienen problemas económicos para tener acceso a ellos, ¿no? Se podría, o algunas de las opciones podría ser cerrar mercados de importación de lácteos, desarrollar la producción de la industria nacional, ofrecer subsidios para alimentar adecuadamente el desarrollo psiconeuronal de la infancia. Me parece que esta es una pregunta quizá que nos podría ayudar Hilda. Hola, gracias. Sí, es que lo que ponía. Sí, bueno, obviamente que esto ya es obviamente una sugerencia muy interesante. Obviamente pues requeriría la colaboración y
pues digamos, una estrategia detrás de estas observaciones, como por ejemplo la parte de, ay, ya se me fue aquí, la parte de las importaciones, etcétera. Creo que aquí lo importante es justamente entender las necesidades de nuestro país y como bien comenta la persona que hizo el comentario, pues desafortunadamente tenemos pues un alto porcentaje de la población en pobreza, bueno, y ahora se está sumando más de 10 millones por lo que hemos leído. Entonces, pues bueno, sí creo que hay oportunidad para hacer estrategias en donde está la Cámara, ¿no? Obviamente tendría un factor o una participación importante, ¿no? Como tal. Si se puede hacer o no, pues bueno, ya serían como, ¿no? Ya se tendría que analizar muy bien el impacto de este tipo de actividades como tal. Claro, muchas gracias. Como saben, también tenemos colegas de la prensa que están participando en la llamada. Tenemos una pregunta de Renata Tarragona de Reforma y pregunta, ¿cada cuánto puede una marca o una empresa hacer cambios o reformulaciones para ostentar menos sellos? ¿Cómo y cada cuánto valida la autoridad esos cambios en los productos para confirmar que se cumpla cabalmente con la norma y no solo se declare sin comprobarse? Si quieren, tomo yo la primera parte de la pregunta, Gali, y tú nos ayudas con la segunda de la verificación. Sí, claro. En la parte de reformulaciones, la realidad es que esto depende de las políticas de cada compañía y de otros aspectos que ya sería entrar mucho en detalle como temas de inventarios de etiquetas, de inventarios de ingredientes y demás. Pero en realidad, esta parte de reformulaciones no está establecido un tiempo o no estamos obligados como compañías a mantener por un tiempo predefinido los productos con cierta formulación. Ahí es decisión de las propias empresas el poder estar reformulando y depende mucho de los costos, muchas veces de los costos que están implicados en esa reformulación y de otros muchos aspectos como tiempo, recursos y demás cuestiones. Pero en realidad cada compañía puede definir cada cuánto reformula sus productos. Bien, muchas gracias, Diana. Pues con respecto a la pregunta de cómo y cada cuánto valida la autoridad esos cambios en los productos para confirmar que se cumple cabalmente con la norma y no solo se declara sin comprobarse, digo, aquí es un tema de la verificación, de cómo es la autoridad quien está haciendo de manera periódica estas revisiones del producto en anaquel. Y yo consideraría de inicio que es una revisión aleatoria. Definitivamente con la entrada en vigor del 1 de octubre, entró en vigor el acuerdo interinstitucional que daba un plazo hasta el 30 de noviembre de este mismo año para poder no sancionar a las empresas que que no pudieran ostentar el etiquetado, pero no por un tema de fabricación, sino se refiere más bien a un tema de rotación de inventarios. Y aquí si el producto se producía el 1 de octubre, no hubiera podido llegar al punto de venta antes del 30 de noviembre. Entonces, creo que aquí depende al 100% de la autoridad. No podríamos hablar de que hay un calendario como tal de verificaciones, son aleatorias. Entonces, aquí el mensaje sería, los productos cumplen con la normativa, siempre han cumplido con la normativa, ese es el espíritu de la industria formal. Y además, en el caso de las verificaciones de la norma, pues el producto que esté en el anaquel a partir del 1 de diciembre debe de cumplir con la evaluación y los cálculos de los sellos. Entonces, creo que también es importante hacer notar que en este periodo de transición, recordemos que la norma no entra en vigor, toda la norma no entra en vigor el 1 de octubre, solamente sellos y leyendas. El resto de los numerales hasta el 1 de abril del 2021. Entonces, también es probable que encontremos ahorita algunas discrepancias o quizás algunas situaciones que se indican en la norma, pero que en sí no deberían de estar, pero recordemos que esto no va a poder ser verificable hasta que entre en vigor o sea efectiva esa sección. Entonces, creo que también es importante revisar eso. Entonces, al final hay un compromiso por parte de la industria para el cumplimiento de toda la normativa en lo general, así que, y es parte también de la función de la autoridad el verificar el cumplimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Galia. Y quizá vinculada a esa misma pregunta, incluso a tu respuesta, es
Una vez que ya entre en vigor el resto de la norma, dejaremos de ver discrepancias como las que existen actualmente, que puede haber un producto que tenga una leyenda que diga reducido en azúcares y al mismo tiempo un sello que diga alto en azúcares. Sí, si quieren tomo esa nota. Sí, justo la respuesta es sí. De hecho, les confirmo. Si trae hay una restricción para el uso de las declaraciones nutrimentales, que son precisamente estas de las reducciones. Entonces, si un producto tiene un sello o una leyenda, entonces no podrá ostentar ninguna referencia que haga precisamente como la reducción de azúcares. Si el producto tiene sello en azúcares, pues no va a poder tener la leyenda, no va a poder hacer esa declaración. Entonces creo que sí es muy importante. Ahorita sí lo vamos a encontrar en el mercado, es normal porque es un periodo de transición. Sin embargo, en lo que va a suceder es que eso lo debemos de dejar de ver a partir de abril, salvo que hubiera una extensión de esa fecha de abril. Bueno, ya estaríamos hablando de otro tema, pero de momento no hay ninguna señal que nos indique que esto vaya a cambiar. Entonces esperaríamos que al 1 de abril sí haya ya esta corrección de discrepancias. Gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de otro colega de la prensa, de Héctor Usla, del Financiero, y pregunta: con la supervisión de Profeco y la Dirección General de Normas sobre los quesos, ¿cómo ha impactado en los procesos de la industria? ¿Algunos productos tendrán que cambiar su textura y sabor para poder seguir vendiendo? Sumo la siguiente pregunta, que va para Galia, que si podrías profundizar un poco en el tema de que los etiquetados no son la mejor manera para informarse como consumidor. Sí, no sé, Diana, si tú quisieras tomar la primera parte de cómo que si el etiquetado ha impactado en general a los procesos. Sí, esta parte, sobre todo al inicio y en preparación para implementar la norma a partir del 1 de octubre, vimos mucho movimiento en temas de reformulaciones, no solo o específicamente para quesos, sino en general en la industria de alimentos. Y esto con la finalidad de poder cumplir con ciertos aspectos que se veían venir en esta nueva regulación, como algunos temas de declaraciones y de contenidos en la información nutrimental. Entonces, esto fue generalizado y ya con respecto a ahora que está implementada la norma, la verdad es que en temas de cómo se ha movido el mercado, creo que todavía estamos en etapa muy reciente para poderlo observar. La norma, pues como saben, tiene apenas algunas semanas que se implementó, aunque ya desde antes de octubre ya se habían visto ciertos productos en el anaquel, pero en realidad lo que sí vimos antes de la implementación fue temas de reformulaciones y son también aspectos que las empresas van a continuar manejando, que hemos visto que siguen manejando dentro de su dinámica, y al final de cuentas las reformulaciones están presentes en el día a día. No solo por temas de etiquetado, sino por temas también de proceso, de disponibilidad de materiales, etcétera. Pero sí, las reformulaciones son parte de nuestra vida dentro de la industria de alimentos. Muchas gracias. Y voy a tomar entonces con respecto al tema del etiquetado y la parte de información al consumidor. Quiero ponerles un ejemplo. De acuerdo al mapeo que nosotros hemos realizado, hemos identificado productos reducidos en azúcar y el producto, llamémosle el original. Lo que hemos nosotros detectado es que tienen o la misma cantidad de sellos o incluso el producto reducido pudiera tener una leyenda, por decirles, adicional al producto original. Entonces, ¿qué significa eso? Pues nosotros hubiéramos pensado que el producto original pues iba a tener, vamos a imaginarnos este producto con un sello de azúcares. Sin embargo, en el producto que se reformula, también, aunque esté reducido en azúcares, puede ser que no cumpla con el perfil nutrimental y también tenga ese mismo sello de azúcares. Por tanto, ¿cómo es posible que vamos a ver estas diferencias en
en el mercado. Bueno, esto les voy a platicar por qué pasa. Lo que sucede es que el sistema de etiquetado frontal se basa en el contenido total de kilocalorías. Puede ser que lo aporte, o sea, independientemente de si lo aporta un azúcar o si lo aporta la proteína o si quien sea que lo aporte, tenemos primero que sacar el contenido total y luego ir identificando qué fue lo que añadimos y cuál es su fracción o la porción que cada uno contribuyó. ¿Qué sucede? Si yo reduzco, vamos a suponer grasas en mi sistema, lo que va a suponer esto es que el resto de los nutrimentos hay como una descompensación o hay un reajuste en la contribución calórica de los mismos. ¿Qué sucede? Digo, sé que es un tema muy técnico, pero al final lo que les quiero transmitir con esto es que necesitaríamos de tener un sistema más completo que no nada más evalúe calorías y el porcentaje de kilocalorías que contribuye un nutrimento o el otro. Entonces, porque si nosotros no evaluamos el total del alimento como un todo, entonces es muy difícil porque, ¿qué quiere decir? Que si yo resto las calorías provenientes de las grasas o del azúcar, entonces el resto de los nutrimentos como que se vuelve a balancear y vuelve a tener otra contribución, otras proporciones. Entonces, y eso, o sea, puede ser, sobre todo en productos que tienen muy bajitas calorías, son muy sensibles a esta situación. Entonces, si yo quito azúcares, además recordemos que los perfiles son muy restrictivos. O sea, con solo 2 gramos, que no es una cucharada de azúcar, o sea, 2 gramos de azúcar, ya puedo estar excedido del perfil o del sello de azúcares. Entonces, creo que es muy importante checar esto. Digo, si nosotros multiplicamos precisamente por los factores de conversión calórico, en verdad, o sea, no nos da más allá de una cucharada. Con media cucharada ya mi producto pudiera estar excedido de azúcares. Y media cucharada en 100 mililitros posiblemente ni siquiera me dé dulzor. Por eso les digo, es un tema de análisis, es un tema del mapeo de los productos y de ir entendiendo este sistema. Necesitamos seguirnos familiarizando con él. Sin embargo, creo yo que al solo evaluar el aporte calórico es una evaluación parcial. Y les digo, y sí vamos a encontrar en el mercado muchos productos, tanto el reducido como el original, con el mismo sello. Entonces, ¿cómo hacemos así una elección? Ante 2 productos que se presentan en el mercado, por el número de sellos no lo vamos a poder hacer, al menos no sería la recomendación, porque el número de sellos no nos va a decir si debemos elegir un producto o el otro. Lo que nos va a decir la real composición del producto es más bien la información nutrimental. Muchas gracias. Muchas gracias, Galia. Y abusando un poco de su tiempo, ya estamos sobre la hora. Vamos a dar 5 minutos más. Les agradeceremos a los que puedan permanecer, sobre todo a nuestras 3 ponentes, dado el número de preguntas y comentarios que tenemos, muchos en un tono de felicitación por la información que comparten, algunos otros mencionando que, bueno, los etiquetados, dado que una de las primeras razones de compra, sobre todo en países como los nuestros, suele ser el precio, pues quizá pueden, es una opinión de algunas personas del grupo, ¿no?, que pueden tener poca influencia en el consumidor. Y aquí algunas otras preguntas. Nos dicen por aquí, ¿qué tipo de aditivos se utilizan en la industria láctea y qué funciones tienen? Esa es una, y la voy a englobar con otra que está por aquí. ¿Qué resultados se han obtenido en otros países donde se han implementado este tipo de normas o etiquetados? Más allá, no solamente en el tema de consumo, sino vinculando al tema de salud, ¿no? Si se ha reducido la obesidad. Gracias. Si gustan, puedo tomar la de los aditivos en lácteos. Miren, los aditivos en los lácteos, primero que nada, obedecen a los principios generales del uso de aditivos. Y uno de ellos es el que refiere a que siempre que tenga una función tecnológica. Dentro de la función tecnológica puede ser la de preservar la inocuidad alimentaria, que es el de los conservadores. Entonces, estos son agentes que nos ayudan precisamente a minimizar los riesgos microbiológicos y fisicoquímicos que pueda llegar a tener el alimento. Recordemos que un producto lácteo es muy rico en nutrientes, es rico en proteína, es muy rico en humedad. Entonces, eso puede propiciar el crecimiento de hongos y levaduras. Entonces, en primera instancia, esa es la razón. La otra que es muy importante es la proteína. Son productos
con contenido de proteína. Esta proteína tiende a desestabilizarse cuando se somete a procesos de temperatura. Entonces, se puede, por ejemplo, podemos ver algunos defectos en ciertos productos que pueden tener, como le llaman, incluso piel de naranja en el yogurt, cuando vemos esta afectación en la proteína. Entonces, en el caso también de algunos productos que van pasteurizados, se pudiera precipitar la misma proteína de la leche. Entonces, se utilizan diversos aditivos, principalmente los fosfatos, para que se haga una estabilización de la proteína. Entonces, muchas veces lo que se pretende precisamente es poder tener un producto desde la producción hasta la mesa que pueda ser inocuo, que pueda ser seguro, que pueda tener todas las características organolépticas que puedan ser aceptadas por el consumidor y que precisamente pueda permitirnos dar el ciclo de comercialización que se requiere. Todo siempre en condiciones seguras. Entonces, creo yo, en resumen, digo, son varios los aditivos que se encuentran permitidos, se encuentran regulados en el acuerdo de aditivos en cuanto a todas las condiciones de uso, límites máximos, y lo que les puedo decir es que los aditivos pasan por procesos estrictos de aprobación y todos ellos se encuentran precisamente revisados por la COFEPRIS antes de que puedan ser utilizados y por tanto son seguros de uso. Por lo que sí, todo lo que yo considero que en materia de aditivos para alimentos, toda decisión debe estar siempre basada en riesgos. Y en nuestro caso, los aditivos que se encuentran permitidos en el acuerdo y sus condiciones máximas de uso son seguras para todo el consumidor. Muchas gracias. Y no sé si quieran tomar acerca de lo de los productos. No sé si ¿quieres tú tomar la parte del producto? Sí, de hecho, pues bueno, es algo que yo creo que todos nos... justamente esa pregunta de, bueno, ¿qué impacto puede tener en el tema de si la estrategia de etiquetado bajará la obesidad en México? Pues bueno, no tenemos obviamente la bolita mágica, pero lo que sí sabemos es, al punto de la pregunta, es en qué otros países, de hecho, el año pasado, si no mal recuerdo, en el contexto de la convención, de Canilec, Nielsen hizo una presentación, insisto, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos, en donde explicaban que cuando se dio el cambio de etiquetado en Chile, se vio un cambio de consumo, es decir, hubo una baja de consumo y de hecho al siguiente año de la ejecución de la implementación del etiquetado fue cuando empezó a repuntar la parte del consumo nuevamente. Entonces, por un lado, sí hay un impacto negativo en el consumo de algunas categorías. Y lo que recuerdo que comentaron en ese momento es que no hubo un cambio en el tema de obesidad. Obviamente, me parece, por eso ya es a tono personal, que obviamente hay que darle un poco más de tiempo para poder evaluar pues bueno, obviamente sí hubo un impacto. Desconozco si hoy día, y habrá que, bueno, investigar un poquito más desde mi perspectiva, es cómo es que se van a hacer las métricas del factor obesidad en México. Una vez que se haya implementado este etiquetado, pero lo importante es que sí se espera que en algunas categorías, ¿no? Obviamente haya una baja de consumo. Interesante, también nos comentaban en ese momento que los productos de indulgencia, pues se mantuvieron, ¿no? E incluso hasta incrementaron en consumo en alguna parte, esto en Chile. Entonces, habrá que ver obviamente justamente cuál es la historia en México con este nuevo etiquetado y pues bueno, para nosotros sería interesante ver. Queremos dar un tiempo, ¿no? De que esto suceda y de que ya se esté procesando desde entender la perspectiva del consumidor en su momento y cómo está impactando en algunas categorías el consumo y obviamente la intención de compra viendo sales en los productos. Sí, perdón, y nada más para complementar, justo como comentaba Galia, habrá que esperar en México porque también el contexto bajo el cual se está implementando esta nueva norma ahorita es totalmente diferente a los que habíamos visto con anterioridad, ¿no? Seguramente algunas de las tendencias serán similares, pero sabemos que el tema económico influye fuertemente y justo Andrés lo comentaba, muchas veces el consumidor se guía más por el tema de precio que por el tema de una etiqueta. Entonces, iremos viendo este tema y también aprovecho un breve paréntesis para pedir una disculpa porque por ahí había un comentario de que el tema de salud no se previene, creo que es parte de una... de que no lo mencionamos correctamente quizá, más bien lo que quisimos decir es tema de prevención de enfermedades a través del uso de
productos lácteos en este caso, ¿no? Prevención de enfermedades que se ha vuelto tan importante para tener en consideración una mejora en el tema de salud. Entonces, sí, tiene razón, la persona comentaba que más que decir prevenir salud, no, es prevenir las enfermedades para mantener una salud adecuada dentro de nuestro organismo. Entonces, nada más la anotación ahí. De acuerdo, muchísimas gracias. Hay algunos otros comentarios que incluso creo, y por eso les extendemos la invitación a todos los participantes a que se conecten también mañana y el viernes. Vamos a tener algunas otras charlas y probablemente podamos dar salida específica, sobre todo en el tema de consumo, que creo que viene muy reforzado. Ahorita ya estamos pasados sobre la hora. No me queda más que agradecer a nuestras 3 ponentes de la última charla y también a nuestra primer ponente en la primera charla por sus excelentes presentaciones, por el contenido de la información, por el interés que generó. Y vamos a tener más de 220 personas conectadas en nuestro congreso. Habrá que revisar los números con René, pero seguramente una de las asistencias más grandes en la historia del congreso. Y algunos anuncios pensando en que todos puedan participar con nosotros mañana. Empezaremos mañana de 9 a 9:15 de la mañana con el registro de asistentes. Como saben, son ligas abiertas al público. Solamente también revisen en la página de internet de Canilec, porque la liga de Zoom para las charlas de mañana es distinta a la de hoy, solamente para que lo tomen en consideración. Y a partir de las 9:15 de la mañana empezamos con la conferencia 2 tipos de consumidores, cómo modifican el mercado de alimentos, por Yanira Reyes de Nielsen México. Esa será la única charla que tendremos mañana. Y el viernes tendremos un par de charlas, empezando también a las 9 de la mañana con el registro y 9:15 con la primera conferencia, que es la lechería mundial entre China, el COVID y el cambio climático, que nos la dará Eduardo Blasina, que es un consultor independiente uruguayo. Y terminando esa charla a las 10, de 10 a 10:45, considerando unos 15-20 minutos de preguntas y respuestas, estará la charla Reciclado en la industria lechera por Alfredo Román Benítez, que es gerente de Market Sustainability por Tetra Pak. Entonces, bueno, mañana seguiremos con estas charlas. Les agradecemos a todos por participar. Esperemos que nos puedan acompañar mañana y el viernes. Muchas de las preguntas que no se dieron salida hoy, sobre todo en el tema de mercado y de consumo, prepárenlas para nuestra compañera de Nielsen. Seguramente ella tendrá mucha más información y más específica en el caso de tendencias de consumo específicas para México. Muchas gracias y muy buen día. Gracias por participar en esta edición 2020 del Congreso del Sector Lácteo Canilec.